Imagínense 30,000 niños, bueno, 30,000 niños más o menos, son reclutados por el crimen organizado en este país. Tengo en la línea telefónica y le aprecio muchísimo que nos haya tomado la llamada telefónica a Saskia Niño de Rivera, ella es presidenta de Reinserta. Saskia, un gusto tenerte, buen día. Querido Luis, muy buen día para ti y tu auditorio. Escalofriante el dato, ¿eh? 30,000 niños reclutados por el narco, por el crimen organizado. ¿Cómo se llega a esta cifra? Cuéntanos. Mira Luis, más que el dato, Ajá, las historias, ok, porque a mí el dato sin duda me habla de una problemática muy puntual, pero las historias que planchamos en este estudio, más de 60 historias que planchamos en este estudio, habla del riesgo de que este número de 30,000 esté en aumento, porque cada vez tenemos más factores de riesgo con estos menores. Tú dijiste algo ahorita que te escuchaba que ujú, es muy interesante y es muy real. Ya para que sea nota la violencia hoy tiene que ser una violencia mucho más extrema. Y eso nos está pasando también al entrevistar a estos menores. Ya no, cuando hablas y nos imaginamos a 30,000 menores en la delincuencia organizada, no son chavitos de 11, 12 años sentados halconeando y viendo si entra alguien de una plaza o viendo si hay policía. Los testimonios ya son de niños de 8, 9, 10, 15 años que son entrenados, Luis, a decapitar cuerpos, a disolver cuerpos en ácidos, a torturar, a matar a diestra y a siniestra. La violencia, como bien lo dices, cada vez es mucho más extrema. Y eso es lo que a mí me llamó más la atención de este estudio. este tema que mencionas sobre las historias es importantísimo porque se va extrapolando, o sea, ve una historia entendemos una de estas historias y eso hay que pensar que, por desgracia, ya que sea única, la historia es dolorosa, lacerante en sí misma, pero lo tienes que extrapolar a los 30,000 o a muchísimos más. Exactamente. O a más, Comparte, exactamente. ¿nos puedes compartir una de estas historias que se van dando en el estudio para entender la gravedad del asunto? Claro, pues, tenemos un caso, tenemos varios, ¿no? Pero uno caso que es uno de los que a mí más me mueve, un niño de 10 años que no tiene acta de nacimiento, que está solo, no tiene familia, con esfuerzo sabe cómo se llama, vive en la calle, usa la droga activo para saciar un poco el hambre, para los días que no puede comer o no le alcanza para comer. Y un día llega un grupo de chavos y le dicen, ah, pues ¿quieres ganarte un dinerito? Pues sí. Pues mira, vente para acá y vas a hacer esto, y vas a vender droga y aquí te vas a parar y vas a hacer esto. Este niño a los 11 años encontró su lugar en un centro de entrenamiento para volverse sicario del cartel del noroeste, y a los 12 años ya estaba en las calles como un gatillero más de estos grupos, ¿no? Un chavo cuya historia simboliza para mí mucho, porque es que podemos pedirle a un niño que hemos olvidado como sociedad, que está en las calles, que come de los basureros, que no tiene ni siquiera acta de nacimiento para validar su existencia, ¿no? Ujú. Eh, y bueno, él platicas con él y hay hasta una sensación Qué como fuerte. de un caso perdido, porque como empiezan a consumir drogas a una edad muy temprana, ya Ujú. hay daños fisiológicos muy No, puntuales importantísimo. también en ellos. Estamos hablando de abandonos, estamos hablando de marginación, hablamos de pobreza, hablamos de abusos. ¿Cuál es el tema para que esto vaya cambiando poco a poco? ¿Por dónde vendría el camino, Saskia? Mira, no creo que es el tema, creo que son los temas, que creo Ajá. que eso es algo que arrojó el estudio. Hay varios factores de riesgo y así como hay un tema de deserción escolar y el tener que fortalecer las escuelas en cuanto a que en vez de que corran a los niños o a los adolescentes porque los ven que están consumiendo o porque tienen algún problema de violencia o porque no van o porque se quedan modelo de adicciones y de rehabilitación eficaz. Y entonces tienes que fortalecer eso. Luego tienes temas de violencia. El 100% de los chavos que entrevistamos y de las chavas que entrevistamos han sufrido algún tipo de violencia, ya sea física o sexual, desde una edad muy temprana.
Entonces, ¿qué pasa cuando un niño de 4, Luis, de 5, de 6 años es violado o es golpeado sistemáticamente en su casa? Pues, pierden capacidades empáticas para poder sobrevivir. Son niños que se vuelven mucho más propensos a que si el día de mañana les dices, mira, tienes que jalar un gatillo o tienes que cortar una cabeza o demás, es mucho más fácil entrenar a esos niños que en la primera infancia fueron descuidados. Entonces, ha dado también el fortalecimiento de las instituciones, un DIF que reaccione ante esta realidad, autoridades. Luis, no sé, es lo doloroso para mí. Yo creo que esta parte fue la parte más dolorosa. La línea inexistente que ha trazado la corrupción y la impunidad en nuestras autoridades uniformadas con estos niños. La gran mayoría de estos niños te dicen, oye, ¿qué quieres ser cuando salgas de aquí, no? De los centros de internamiento, policía o militar. Sí, claro. Pues, hacen lo mismo que nosotros, nada más que con permiso. Esa era la respuesta recurrente. Entonces, también el fortalecimiento de nuestras fuerzas policiales para marcar esa línea entre el bien y el mal y ser una autoridad presente en la vida de estas personas, ¿no? Entonces, es modelo moral, es un modelo, Luis, lo que tenemos que hacer. Dime finalmente, Saskia, el asunto es entrarle a muchos de los temas y entender pues que no es algo que se pueda resolver de la noche a la mañana, pero tampoco se puede estar postergando como se ha venido haciendo, ¿no? Pareciera que se va haciendo más largo y más largo y más largo. Estamos entrando al tema, estamos yendo hacia algún lugar para poderlo resolver con toda esta con la multiplicidad de factores que representa el problema. Mira, yo te diría que sí. Sí te diría que este es el primer gobierno que acepta que hay una situación de reclutamiento. De hecho, yo mismo lo platiqué con la secretaria Rosela y al mes se creó el observatorio, la mesa del observatorio de niñas, niños y adolescentes reclutados, estoy en la calle, reclutados por la delincuencia organizada. Desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana, donde nos convocaron algunas organizaciones, nosotros, Parredim, está la ONU, hay varias UNICEF, donde vamos a poner los puntos de trabajo puntuales para que podamos empezar a proteger a estos menores. Lo que quisimos hacer con este estudio, y creo que es algo que va a servir mucho para estas mesas de trabajo que vamos a tener, es ya tenemos una idea cuáles son las historias. Si bien no es un tema de cifras, sí es un tema de decir, si tenemos estas 67 historias, que son historias escogidas puntualmente ante una metodología de investigación, podemos saber dónde están las problemáticas. Vámonos sobre las escuelas, vámonos sobre las adicciones, vámonos sobre la violencia en las casas, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a empezar y, Luis, por parte de Reinserta no vamos a quitar el dedo del renglón, porque no podemos permitir que esto siga creciendo. Saskia Niño de Rivera, gracias por estos minutos aquí en MBS. Buenos días. Al contrario, un abrazo, Luis, a ti y a todo. Va de vuelta, gracias. Es Saskia Niño de Rivera, presidenta de Reinserta.